Esta semana, varios de los medios más seguidos de España han manipulado un vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para parecer que no quería opinar sobre la masacre en la valla de Melilla, para intentar ridiculizarla. El vídeo estaba cortado, estaba editado, de manera que parecía que la ministra insistía en no querer opinar. Pero era mentira, porque en esa entrevista hasta 2 veces explicaba que lo ocurrido en la valla era una barbaridad inhumana, y que había que poner los servicios consulares al servicio de las víctimas y de sus familiares, y que había que investigar la masacre. Pero daba igual. El programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, con periodistas mercenarias que mienten hasta cuando se tocan el corazón a la izquierda. También en la radio, Carlos Alsina en Onda Cero. También Susana Griso en Antena 3. Y por supuesto, toda la caterva de hooligans dispuestos a ahondar en la mentira desde las redes sociales. También mi amigo Joaquín Prat, mintiendo desde 4, negando que el viaje de Irene Montero a Nueva York era un viaje oficial, con reuniones de alto nivel, incluida la Casa Blanca y Naciones Unidas. El caso era desprestigiar a la ministra. Han sido honestos algunas personas, como Arturo Pérez Reverte, al reconocer que se le habían colado. Falta que Pérez Reverte monte en cólera con esos truanes que le han hecho quedar como un idiota, por el simple hecho de contar con que lo que dicen los medios tiene que ser verdad. Y entonces, lleno de ira, llame en su castellano antiguo a estos mentirosos hediondos, pisaverdes, badulaques, malquistos e incluso hijuepuches. Tampoco ha sido honesta Ana Terradillos, porque ante la magnitud de la mentira no se ha disculpado. Ha decidido poner simplemente el vídeo entero con la declaración de la ministra, pero no ha dicho lo que les contamos ayer en un vídeo editado era rotundamente falso, que hacía decir a la ministra lo que no decía. Disculpas por otra vez mentirles. Ya, si hubiera tenido un rapto de dignidad, debiera haber dicho, ayer otra vez les mentimos, porque en este programa, si se trata de perjudicar a la izquierda, en especial a Podemos, mentimos lo que nos manden. Y no le hubiera dado paso de inmediato al tragamierda de Eduardo Inda para que volviera a mentir justo después de esa falsa disculpa. Le mostraba la verdad yo a un amigo que estaba indignado con la ministra porque también se había tragado el bulo. Después de verlo entero, el vídeo se sintió abochornado y me dijo, la verdad es que da igual ya que rectifiquen, porque el daño ya está hecho. Ese es el cometido diario de muchísimos medios de comunicación en todo el mundo. Mentir, porque la mentira cala, como una lluvia fina y persistente. Y la mentira de que lo privado es mejor que lo público, cala y aumenta el gasto en sanidad privada, aunque todo el mundo, cuando tiene problemas graves de salud, a donde va es a la pública. Y la mentira de que las empresas privadas son más eficientes que las públicas cala, aunque luego haya que rescatar con dinero de todos a los bancos o a las grandes compañías. Y la mentira de que los sindicatos son perversos, llenos de liberados, cala, aunque los sindicatos son el último muro antes de que la mano de obra vuelva a las condiciones de esclavitud del siglo XIX o anteriores. Y la mentira de que las becas, cómo no, también son para los ricos, cala, porque demasiada gente ha dejado de escuchar argumentos acerca de la justicia de la redistribución de la renta y de que la riqueza la hacemos entre todos y que por tanto es social y que por eso hay que repartirla de manera equitativa. Y la mentira de que esto es una guerra de todos contra todos y de que la libertad es el derecho a que te comportes como un dios, que decides sobre la vida de los demás, cala. Y de ahí viene la locura de que nadie tiene derecho a ponerte ningún tipo de límites. Y esa locura cala, porque incluso a ti te han enseñado a perderte el respeto a ti mismo, a tu trabajo, a tu vida, a tu sangre que vendes, a tu pelo, a tus riñones, a tu vientre que alquilas, convertido todo en una mercancía y por tanto piensas que si nadie cuida de ti, tampoco tú tienes ningún tipo de obligación a considerar cuidar a nadie. Por eso todo el mundo es capaz de decir los nombres de 5 periodistas, pero no todo el mundo sabe decir el nombre, no sé, de 5 científicos o de 5 premios Nobel. Porque la mentira tiene hoy mucho más predicamento que la verdad. Se trata de una lucha desigual que acaba finalmente con la democracia, porque sin medios de comunicación veraces y plurales no puede haber alternativa al gobierno, y si no hay alternativa, no hay democracia. Vamos entendiendo por qué llevamos más de 30 años en una guerra cultural que está en el corazón de nuestros problemas. ¡Ay, bienvenidos a la frontera, desobedientes! Tras casi 5 meses de guerra en Ucrania, tras miles de muertos y tras millones de desplazados, el desenlace de este conflicto se antoja muy incierto. ¿Quién ganará? El único que parece tenerlo claro es el presidente español Pedro Sánchez. This is why today
Together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. Si Putin no va a ganar esta guerra, ¿quién la va a ganar? ¿Ucrania, que día tras día va perdiendo trozos de su territorio, ahora la provincia de Lugansk? Ucrania, un país que según su presidente Zelensky necesita más de 750.000 millones de dólares para la reconstrucción. ¿Los muertos? ¿Van a ganar la guerra los muertos? Tampoco creo que se sientan ganadores los abocados a una hambruna mundial tras el bloqueo del grano ucraniano, ni los millones de europeos condenados a pasar frío el próximo invierno por los cortes de gas ruso. ¿Quién diablos saldrá victorioso entonces? La respuesta nos parece a algunos bastante obvia. Y de la unidad que España ha acompañado al resto de países de la Unión para dar respuesta a esa guerra por valor de más de 999 millones de euros, 999,7 millones de euros. 1.000 millones a sumar a los casi 27.000 ya presupuestados, cuando el gasto en educación este mismo año no ha llegado en España a los 5.000 millones de euros. Igual a Pedro Sánchez le parece atractiva la sociedad norteamericana y su amor por las armas. Así, cuando tengamos las fallas, o la Semana Santa, o San Fermín, o San Isidro, o las fiestas del Pilar, pues igual imitamos los 4 de julio de los Estados Unidos que terminan a tiros, o imitamos también a estos simpáticos jovencitos que aprovechan cualquier aglomeración para probar contra sus compañeros los rifles. Porque esto es lo que pasa cuando el militarismo invade una sociedad, que el dinero que debiera ir destinado a la educación, a la sanidad, a las infraestructuras se destina al culto a las armas, a generar muerte y sufrimiento. ¡Ay, si invirtiéramos más en libros, lo que nos ahorraríamos en cañones y en tristeza! El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. 23 años después de la caída de Berlín, volvemos a la Guerra Fría. Porque ganar la Guerra Fría es un problema, porque ya no puedes justificar seguir gastando en armas. Estados Unidos y la OTAN necesitan hablar de Rusia como si estuvieran hablando de la Unión Soviética. Pero es mentira, el enemigo es China. No porque la OTAN haya dicho que los amarillos son un desafío, sino porque todos los documentos militares norteamericanos señalan a China como un peligro. Incluso cuando pretende defender China sus propias costas. Documentos norteamericanos como el llamado Modernización Naval de China de octubre de 2021 dice textualmente: la Armada china constituye un elemento clave de un desafío chino al estatus de larga data de Estados Unidos como la principal potencia militar en el Pacífico Occidental. Priorizamos, continúa, la competencia con China debido a su creciente fuerza económica y militar, su creciente agresividad y su demostrada intención de dominar sus aguas regionales y rehacer el orden internacional a su favor. Dominar sus aguas regionales, dice este documento de la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana. Y la OTAN, es decir, Estados Unidos más Europa, se van a poner al servicio de esa lógica. Después de la Guerra Fría, la nueva guerra va a tener como escenario a las dos superpotencias, a los Estados Unidos y a China. Un conflicto que le viene muy bien al denominado complejo militar industrial. Un oscuro entramado donde convergen los intereses de las empresas armamentistas, los intereses de algunos políticos y también de altos mandos militares que al final son los que influyen en las decisiones de los gobiernos. Los canallas que hacen las guerras, que diría Julio Anguita. España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas. En España, por ejemplo, este lobby armamentista es el que impone por ley que las exportaciones de armas sean tratadas como materia reservada y que no se informe al Congreso de los Diputados. Una trampa que impide la transparencia y fomenta, por tanto, la corrupción. En el lobby de armas de España está gente muy relevante. Pedro Morenés, hijo del vizconde de Alesón, ministro y lobista de armas. Era el máximo responsable de la venta de bombas racimo hasta que se prohibieron en 2008. También están exaltos cargos del Ejército. Está el ministro Eduardo Serra, María Dolores de Cospedal, la amiga de Villarejo, y por supuesto Juan Carlos I, que nunca tiene que faltar donde hay el perejil de la guerra. Por eso, la mayoría de los contratos adjudicados por defensa se hacían sin publicidad. Y Rajoy luego nombró a Pedro Morenés embajador en Estados Unidos, aunque la única diplomacia de la que sabe es la de los misiles. Aunque a la derecha, estas cosas, no nos engañemos, les basta. Todo lo demás, secreto. No se vaya a saber a quién contribuimos a matar los españoles. Según la ONG Transparency International, el coste global de la corrupción en el sector de la defensa supone alrededor de 20.000 millones de dólares al año.
En España el negocio de la muerte, no de morirse, sino de que te maten, reportó 3.600 millones de euros en 2020. A ver quién es el pacifista que le pone el cascabel a un gato que genera al año 3.600 millones de euros en España y más de 2 billones de dólares en el mundo. Más del 3% del PIB mundial destinado a municiones, armas de fuego, misiles, aviones, tanques, barcos. ¿Os vais dando cuenta quién va a ganar la guerra de Ucrania? One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Por cierto, no ha dicho toda la verdad la ministra Margarita Robles al afirmar que esos 1.000 millones más de presupuesto militar que se va a gastar España vayan a ir a Navantia y a fabricar barcos en Cádiz y en Ferrol y a crear puestos de trabajo. Ahí le ha fallado la mirilla del fusil. Si hay armas y dinero, quienes van a estar ahí son los Estados Unidos y sus socios. Lógico que Joe Biden quiera echar más leña al fuego, más madera. La guerra en Ucrania significa más de 3.500 millones de dólares para los fabricantes de armas de Estados Unidos. Sus misiles Stinger y Javelin están haciendo de oro a fabricantes como Lockheed Martin y Raytheon Technologies. Hagamos cuentas. Si cada misil con lanzador cuesta alrededor de $178.000, cada misil $178.000, es lógico que sus acciones suban como la espuma. Según la revista Newsweek, los pedidos del gobierno de Estados Unidos a estas compañías superan de largo el presupuesto militar de países como Rusia. Por ejemplo, el último pedido del Pentágono les reportó 340 millones de dólares. ¿Comprendéis ahora por qué no interesa a estos sectores que mandan tanto sobre los gobiernos la paz? ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! En España no andamos a la zaga. Desde hace más de una década, distintos colectivos pacifistas llevan denunciando que el gasto militar oficial solo representa entre la mitad y una tercera parte del gasto militar real, escondido y camuflado en partidas de otros ministerios. Según el gasto militar real del Estado español para 2022, un informe del Centre de l'Ast d'Estudis per la Pau, este año los distintos ministerios habrían dedicado al gasto militar el 1,8% del PIB, una cifra, qué curioso, muy cercana a la exigencia de la OTAN. 29.136 millones de euros de gasto militar oculto que les viene muy bien a empresas, aquí sí a Navantia, a Indra, a Airbus, que son las encargadas de suministrar armas y tecnología militar a países tan democráticos y tan defensores de los valores occidentales como Arabia Saudí, hoy o ayer, a la Libia de Gaddafi. Una lucrativa factoría de muerte que no se entendería sin las necesarias puertas giratorias. Altos cargos políticos o altos cargos de las Fuerzas Armadas que pasan de firmar acuerdos para armar a sus ejércitos, qué curioso, a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector. Algunos ejemplos en España: Fernando Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta finales de 2020, que pasó luego a ser asesor de Sener Aeroespacial. Salvador María Delgado Moreno, ex jefe de apoyo logístico de la Armada, terminó en la empresa Argos. Y el simpático Pedro Morenés, que ha ocupado altos cargos en empresas como Expal, Instalaza o MBDA. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Está claro que la guerra de Ucrania y el rearme a nivel global le viene como anillo al dedo a la industria armamentista. En Alemania, los 100.000 millones de euros previstos por el gobierno federal han provocado que las acciones de estas empresas hayan subido hasta un 85%. En España, Indra, la única compañía cotizada en bolsa relacionada con la defensa, subió un 8,5% en el mes de junio. Da igual que el 46,6% de la población, según el CIS, esté a favor de la paz, defienda no aumentar el gasto en defensa o incluso bajarlo. Ya vendrá el periodista de turno a despertar en nosotros el necesario ardor guerrero. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. Hemos hablado de las puertas giratorias, pero otro de los pilares básicos de la industria armamentista son los medios de comunicación. Es de sobra conocido que en Estados Unidos, industria militar y prensa han ido de la mano desde el siglo XIX hasta la actualidad.
cuando se ha incorporado ya en el siglo XX Hollywood y también la industria de los juegos. El bien famoso ciudadano Kane, representado por Orson Welles en la mítica película, no era más que el alter ego de magnates como William Randolph Hearst o Joseph Pulitzer, empresarios de la comunicación que enardecieron a la opinión pública hasta conseguir que Estados Unidos declarase la guerra a España en 1898. Hearst y Pulitzer marcaron el camino a los Murdoch o Slim de hoy. ¿Pensáis que es casualidad que The New York Times tenga entre sus mayores accionistas a Carlos Slim y a The Vanguard Group, una gestora de fondos ligada a empresas de armas como Northrop Grumman Corp? ¿O que The Washington Post sea propiedad de Jeff Bezos, dueño a su vez de Amazon, empresa que hace poco cerró un contrato de $10.000 millones con la Agencia de Seguridad Nacional? No es tampoco casualidad. ¿Cómo no van a estar a favor de la guerra esos medios de comunicación? Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Volviendo a España, fondos como BlackRock, accionista de medios tan independientes como Prisa, Tres Media o Mediaset, es también, qué curioso, el accionista mayoritario de Lockheed Martin, fabricante de aviones de combate, misiles y todo lo que tenga con matar al por mayor. ¿Comprendéis ahora por qué tanta beligerancia en los medios de comunicación? ¿Veis claramente quién ha ganado ya la guerra en Ucrania? Ni Putin, ni Biden, ni Zelensky, ni Pedro Sánchez. El triunfador es un señor engominado detrás de una mesa de caoba, viendo cómo las acciones de su compañía se disparan, y nunca mejor dicho, más alto y más rápido que los misiles que fabrica. Es lo que se conoce como el capitalismo del Pentágono. Y ya se sabe que si al capitalismo le hace falta una guerra para hacer negocio, ¿cuándo le ha importado a la gente? Si los romanos buscaban en los esclavos su mano de obra para trabajar, para entretenerse o para combatir, hoy van a encontrar reponedores de supermercados, riders de Amazon y también soldados, migrantes desocupados, jóvenes sin futuro o lo que necesiten. La diferencia es que además ahora te lo van a decir con una sonrisa. No, hombre, no, si todo es en nombre de la libertad. Pero mucho cuidado si os ponéis del lado de los pacifistas. Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la persona que en algún momento se ofreció para renovar el Partido Socialista, ha dicho, defendiendo la guerra en Ucrania, nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. ¿Qué quieres decirnos, Josep Borrell? Porque en las películas de Hollywood, justo después de que alguien te dice algo así, terminas en un callejón. Y si alguien luego cuenta que has terminado en un callejón, terminas como Assange, en la cárcel, cuando menos. Ya sabéis que en Estados Unidos no puedes abortar, pero es muy fácil que a ese hijo que ha nacido le pueda pegar un tiro a otro niño en el colegio. Todo en orden. 8 años intentando buscarnos la ruina, porque somos unos hijos de puta, fundamentalmente monedero. Desde aquellas amenazas de Montoro a las falsas acusaciones del tal Pollo Carvajal, sostenidas aún a día de hoy por el juez García Castellón, pasando por Soraya Sáez de Santamaría, Pablo Casado o Teodoro García Egea, que incluso preguntó 2 miércoles al gobierno porque yo había comido con 2 periodistas en el barrio de Salamanca. Aún tengo un juicio pendiente porque un abogado despechado de Podemos que fue despedido dice que oyó rumores, y con unos rumores y sin ninguna prueba me abrieron un juicio. Mentiras y más mentiras, pero calumnia que algo queda. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de mentiras. Acusaciones que, como demuestra ese audio, fueron orquestadas por un gobierno y una policía que son más propios de dictaduras. Pero estamos en España, en democracia, en la Unión Europea. Estos del PP llamaban a esa policía patriótica. 8 años con tertulias de televisión, con portadas de periódicos, con radios, hablando de maletines, valijas, malversaciones, falsos currículum y demás mentiras. Hubo una vez La Razón de Mauricio Casals y Paco Maruenda que me acusaron de coger el metro. ¿Y ahora qué? ¿Quién restituye las portadas del ABC, del Inmundo, de Loki Sicario, de La Razón? ¿Van a pedir disculpas en el programa de Ana Rosa y mi amiga Ana Terradillos, que me preguntó en directo, ¿has trincado o no has trincado? ¿O Carlos Herrera? ¿O Alsina? Con Federico Jiménez Los Santos, he de reconocerlo, hace tiempo que perdí toda esperanza. ¿Me invitará ahora Joaquín Prat, que cuando hicieron las acusaciones me dedicó un buen rato en su programa a este asunto? ¿Dónde están ahora todos esos medios que copiaron y pegaron noticias que no eran ciertas? Me imagino que esperando a que le suministren la nueva calumnia. ¿Y el juez García Castellón? Le han reprendido sus superiores. No tiene pruebas ni ha cursado ninguna acusación.
mantiene la pieza secreta y ha evitado que extraditen a un delincuente reclamado por narcotraficante en Estados Unidos. Hay comportamientos en la justicia que, después de escuchar la conversación entre la ministra Cospedal y el comisario Villarejo, me producen aún mayor inquietud. Podemos lleva 14 querellas archivadas y sus líderes debemos ir por la treintena. Hoy sabemos que desde el gobierno de Mariano Rajoy se conspiró para inventar pruebas contra Podemos, contra Pablo Iglesias y contra mi persona. En una democracia eso es intolerable. Ahora falta que los jueces investiguen el presunto delito de Villarejo y de Dolores de Cospedal, un presunto delito cuando menos de acusación y denuncia falsa y de simulación de delitos con el fin de perjudicar a miembros de Podemos. Yo voy a poner la querella, a ver si tengo tanta suerte como el emérito, o como Dolores de Cospedal, o como Mariano Rajoy, y entonces, si tengo suerte, ganará en España la democracia. ¿Cómo puedes decir, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo? Esto lo dijo un gran comunicador hace 20 siglos, cuando no existían ni las fake news ni la concentración de medios de comunicación. Hermano, ¿cómo puedes criticar las fotos de Irene Montero en Nueva York cuando Isabel Díaz Ayuso hizo lo mismo en septiembre de 2021 y lo vendiste como un rotundo éxito? Vayamos. La foto de arriba pertenece al viaje de Como está vendiendo la derecha, una cuchipandi de Irene Montero a Nueva York hace una semana con unas amigas. La foto de abajo, en cambio, es el viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso en septiembre de 2021. ¿Las diferencias? Pues que el grupo de arriba tiene a los grandes medios de comunicación en contra, criticándolas por ser mujeres y jóvenes, mientras que la de abajo es la protegida del establishment. No podemos permitirnos ministras como la de Igualdad, que se ha dedicado a pasarse un puente que ha creado en Nueva York, viéndolo todos los españoles. Sí, señor, tiene razón Cuca Gamarra. Esta gente de izquierdas llega al gobierno y es que se cree con derecho a tener incluso agenda oficial. Es que es el colmo que una ministra del gobierno de España viaje a Estados Unidos a costa de los contribuyentes, por cierto. ¿Cómo viajaba Isabel Díaz Ayuso? ¿Con el dinero que se ahorra en la sanidad pública madrileña o vendiendo bocatas de calamares en IFEMA? Y tampoco es de recibo que Irene Montero vaya a la Casa Blanca a perder el tiempo con la responsable de las políticas de género del gobierno de Biden y que deje de lado al entrañable King Kong. ¿Qué pasa? ¿Que los muñecos de peluche tienen menos derechos que las mujeres? ¿Acaso es que el lobby simio merece menos atención que los derechos humanos? Claro. Además, la ministra Montero se reunió con Naciones Unidas, malditas Naciones Unidas. Y encima van los de la ONU y reconocen el enorme éxito del Ministerio de Igualdad en los avances de los derechos feministas. Y va también Irene Montero y se reúne con Gloria Steinem, que es una de las feministas más relevantes del mundo. Poca cosa. Pudiendo, como Ayuso, ir a Nueva York a que te entreviste Telemadrid y OK Diario en Nueva York. Por cierto, el panfletario basura Eduardo Inda volvió a mentir otra vez en el programa de Ana Rosa, diciendo que las reuniones de Irene Montero eran con gente que apenas tenía 600 seguidores en Twitter. Pues no, más de 100.000 y más de 200.000 seguidores. Pero ¿cuándo le ha interesado la verdad al pantuflo, a Isabel Díaz Ayuso o al Partido Popular de este país? ¿Cuándo le ha interesado la verdad a la derecha? ¿Cuándo le ha interesado la verdad a Ana Rosa Quintana y a los que presentan sus programas? ¿Cuándo le ha interesado la verdad a la prensa del régimen? Pero tranquilidad, que no es un problema de España. Lo del neoliberalismo era neo por el desprecio absoluto a la independencia de los medios de comunicación. Si es que al final van a tener razón el señorito Iván, y lo que pasa es que ya no hay respeto ni temor de Dios, y lo que es peor, creen que estar en el gobierno les da derecho a gobernar. Pero estamos locos. Menos mal, ahí está Miguel Ángel Rodríguez, manteniendo el contacto con King Kong. No vaya a ser que con esto de la guerra de Ucrania el planeta termine en poder de los simios. ¡Hasta la semana que viene, de obedientes!